Buenas tardes. Soy estudiante de la licenciatura en Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi nombre es Ana María Vadillo Alvarado. Presento a continuación la exposición de la materia de normatividad fiscal de acuerdo a la unidad 1, Fundamentos de la normatividad fiscal en pymes, con la primera actividad, Fundamentos de la normatividad fiscal, la cual consiste en explicar las funciones y elementos de las finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y el presupuesto. Como introducción, empezaré diciendo que el presupuesto público nacional se compone del gasto público y de los ingresos públicos. El primero es la provisión de servicios públicos y el segundo es la recaudación impositiva, que son los impuestos para cubrir los gastos públicos. El plano organizativo de la organización del Estado en términos monetarios tiene una función económica, política y técnica, compuesta por estimación de los ingresos y la estimación de los egresos. Y dentro de la recomendación de la política fiscal, desde la perspectiva de una economía social del mercado, en donde haga falta reformas tributarias, estas deben de beneficiar al trabajo y al capital, mejorando las condiciones de inversión y la simplificación del sistema monetario. Ensanchar la base imposible y reducir las tasas tributarias máximas, ya que estos elementos constituyen criterios fundamentales para las decisiones de los inversionistas nacionales y extranjeros. Las finanzas públicas se encargan de analizar la obtención, gestión y administración de fondos, compuestos por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. El Estado es el responsable y su intervención se da a través de la variación del gasto público y de los impuestos. El gasto público es la inversión que realiza el Estado en distintos proyectos de interés social. Estimula el consumo generando puestos de empleo, lo que otorga salarios y dinero para consumir. Los impuestos sirven para concretar las inversiones. Deben recaudar impuestos que son pagados por todos los ciudadanos y empresas de la nación. A mayores ingresos, mayores impuestos. En el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que se dispongan las leyes. La recaudación la realiza el Estado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La principal responsabilidad es promover una vida sostenible, un equilibrio social y ambiental e invertir para alcanzar dichos objetivos. Se trata de una ciencia en la que se organizan y comprenden todos los manejos de las finanzas gubernamentales. La política fiscal. En economía se puede definir como el uso del volumen del gasto público y la recaudación de impuestos para incluir en la evolución de la economía de un país o región. Existen dos principales instrumentos que son el gasto público y los impuestos, los cuales influyen en las variables económicas, la demanda agregada y el nivel de actividad económica, el patrón de asignación de recursos y la distribución de los ingresos. Se refiere al efecto global de los resultados del presupuesto y la actividad económica. Las posiciones posibles son la expansiva, la contractiva y la neutral. La expansiva busca producir un incremento en la demanda agregada, disminuyendo los impuestos, aumentando el pago de transferencias y aumentando el gasto público. Se utiliza cuando hay desempleo importante en factores productivos. La restrictiva o contractiva es el caso contrario, generar disminución en la demanda agregada, aumentando los impuestos, reduciendo el pago de transferencias y reduciendo el gasto del gobierno. Y se utiliza cuando existe exceso en la demanda agregada de la economía, que la oferta no puede satisfacer en el corto plazo. Sin embargo, puede poner en riesgo la creación del empleo. Es la capacidad del gobierno para influenciar la actividad económica a través de cambios de los impuestos o del gasto público. Respecto a la política del gasto público, su objetivo es canalizar los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna, redistribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo sectoriales y regionales y vincular en mejores condiciones la economía con el exterior, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. Siendo el conjunto de orientaciones, lineamientos y criterios normativos que emite el Ejecutivo Federal
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde se encuentran los bienes y servicios que proveen la defensa, la seguridad y los servicios públicos del país, así como también las transferencias e inversiones. Como gastos de inversión podremos nombrar los edificios, muebles, equipos, etcétera, que sirven para el desarrollo de sus actividades, gastos del personal. Y como gastos de transferencia podríamos citar los gastos de seguridad social, subsidios por vejez y desempleo y ayudas familiares. Se clasifican en administración gubernamental, es la administración del gobierno, servicio de defensa y seguridad, defensa nacional y del orden público, servicios sociales, salud, educación, trabajo, asistencia y promoción social, pago de jubilaciones y pensiones, servicios económicos, producción de bienes y servicios para el desarrollo económico, servicios de la deuda pública, pago de préstamos y empréstitos contraídos por la nación. Tiene un efecto macroeconómico. Es un instrumento eficaz y flexible para el combate a la pobreza y la realización de objetivos sociales. De los más importantes son los programas públicos de creación de empleo, subvencionales, es la entrega de dinero, bienes y servicios realizada por una administración pública a un particular, persona física o jurídica, sin que exista la obligación de reembolsarlo. Suele utilizarse en actividades consideradas de interés público o en circunstancias de interés social. Transferencias de bienes y servicios públicos, aseguramiento del abastecimiento de alimentos y prestaciones directas en efectivo. Y por último, el presupuesto, que es un plan de operaciones y recursos para lograr en cierto periodo los objetivos propuestos que se expresan en términos monetarios, conteniendo los ingresos y egresos correspondientes a un periodo por lo general anual. Su finalidad consiste en coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la organización en forma integral. Dentro de sus elementos se menciona que es integrador, al indicar que toma en cuenta todas las áreas de actividades. Coordinador, puesto que trabaja conjuntamente y en armonía. Operacional, pues determina los ingresos que se pretenden obtener, así como los gastos que se van a producir. Y por último, de recursos, pues planea los recursos necesarios para realizar sus planes de operación. Y con esto terminó mi presentación. Muchas gracias.